Buenos días a todos. Es la primera vez que estoy en este local para predicar. Antes de predicar aquí estuve pintando. Pero ya veo que habéis acabado. Bueno, ¿estáis bien? Oye, Rafael, cuando tú has contado esta anécdota de este amigo tuyo, o no sé de quién era amigo, que le dejaron todo ese dinero y va y se lo malgasta, y yo he contestado, pero no me has oído, yo le hubiera dado una paliza. Y sé que muchos os suscribís a esta idea, porque a veces lo mejor que nos pueden hacer es darnos una paliza. A veces. Bueno, ahí lo dejo. Yo sé que hay opiniones diferentes. Esta mañana quería compartir del Salmo 23, que supongo que la mayoría o todos aquí lo deberíais o lo sabéis de memoria. Voy a intentar cubrir el versículo 1 y si da tiempo algo más. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Y encima no hay reloj aquí. Uf. Bueno, Salmo 23. Aquí en nuestras Biblias se titula, bueno, lo hemos llamado comúnmente el Salmo del Pastor. De hecho, aquí en la versión Reina Valera dice Jehová es mi pastor. Yo le he cambiado el título y le he llamado el Salmo de la Oveja, porque quien habla es una oveja que previamente fue pastor y que luego fue rey y que además fue anfitrión. ¿Recordáis de Mefiboset, el hijo de Jonatán, que él estaba lisiado, cómo David lo recibió en el palacio cada día a comer? De hecho, este salmo tiene las dos figuras, el pastor y el anfitrión. A partir del versículo 1 hasta el 4 es el pastor, la figura. Pero en 5 y 6 no es un pastor ni una oveja, es un anfitrión y un invitado. Bueno, dicho eso como introducción, a lo largo de los salmos de David encontramos expresiones reveladoras de la relación de David con Dios y lo que esto significaba para él en su vida. Por ejemplo, tengo aquí 4 ejemplos. Salmo 18 dice ahí, mi fortaleza, mi roca y mi castillo, que son 3 palabras para lo mismo, ¿no? La misma idea, un castillo, una fortaleza, algo que me protege. Luego en el Salmo 27, un poco más adelante del 23, dice que Jehová es mi luz y mi salvación. En el Salmo 91 le llama esperanza mía a Jehová. En el Salmo 119 dice mi porción es Jehová. Pero de alguna manera estas cosas son cosas un poco frías, una fortaleza, una luz. Cuando llegamos al Salmo 23, encontramos algo diferente, más sublime, más personal. Es más que una roca fría donde te apoyas, es más que un castillo donde refugiarte. Sabéis que yo vengo de una tierra que está llena de castillos y la mayoría están en pie, no como aquí en Cataluña, los pocos que he visto están todos derruidos. No estoy haciendo una comparación, solo estoy señalando un hecho, ¿no? Castillo, un lugar donde refugiarte con seguridad. Es más que estas cosas lo que plantea aquí en el Salmo, porque habla de una relación íntima y dependiente. Hasta donde una oveja se puede relacionar en esa intimidad con un pastor y también de su dependencia. Jehová es mi pastor. Vamos a estar un rato en esta frase y luego pasaremos a la segunda del versículo 1, nada me faltará. Ya os he mencionado cuál fue una de las primeras o la primera ocupación de David, que todos recordaréis, fue pastor de ovejas. De hecho, cuando aparece en el relato bíblico, ahí en primer libro de Samuel,
él estaba con las ovejas. No sé si sabéis que el oficio de pastor en el trasfondo bíblico del Antiguo Testamento era el oficio que nadie quería y que era relegado a los varones más jóvenes de la familia. Mientras los hermanos mayores de David estaban luchando en la batalla con Saúl, David, el pobrecico, estaba allí con las ovejas. Pero no es broma, no es broma. Ser pastor en aquella época y en ese contexto no es cosa de broma. Él, en una ocasión, un poco más adelante, le dice a Saúl: yo he peleado con osos y con lobos y con leones, con osos y leones. Pero era el trabajo que se relegaba al hijo menor y nadie lo quería y de alguna manera no era bien visto, pero no menos necesario. Algunos años de su vida, yo no sabría decir cuántos, los pasó pastoreando las ovejas de Isaí y su padre. Y fue allí donde aprendió la labor del pastoreo, que aunque muchos no lo valoraban, tenía su valor y su importancia. Yo me atrevería a decir que si David no hubiera sido pastor de ovejas, difícilmente hubiera sido rey, porque en muchas cosas se asemejan. No os estoy llamando ovejas, pero por ahí van los tiros. Él las conocía bien, sabía de sus necesidades, sus cuidados, limitaciones, enfermedades, de su defensa y cura de enfermedades. Una pregunta: ¿qué sabemos nosotros hoy de las ovejas? Si os pido que levantéis la mano, ¿cuántos habéis visto una oveja a 1 metro? ¿Cuántos? Bueno, la habéis visto a 1 metro, pero eso es todo. ¿Cuántos habéis estado con un pastor en un rebaño? Al menos viéndolo. Ya, solo 3, 4. ¿Veis cómo va bajando? La pregunta la he hecho no es con trampa, es para saber o para confirmar que no sabemos casi nada de las ovejas. Solo que hacen que dan lana, leche y carne y poquito más, ¿no? ¿Cómo son? Pues tengo algunas cosas aquí para deciros y a lo mejor pensáis, bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene porque David se reconoce oveja, habiendo sido antes pastor. Y entonces creo que nos está queriendo comunicar cosas que, aunque no están escritas, creo que están implícitas. ¿Cómo son las ovejas? Son animales sociales. Por eso van en un rebaño. No hace falta ser científico. Son animales sociales, fueron creados así, diseñados así. Y cuando tú dejas una oveja sola, verás que pronto se mete en problemas. Son seres indefensos. De hecho, si tú le haces daño, no se va a defender. Ahí está el Isaías 53. Como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Es que son así. Si tú coges un marrano y lo apaleas, no veas el follón que se va a liar. Se va a enterar todo el vecindario. Pero si tú a una oveja la maltratas, nadie se va a enterar a menos que te vean. Porque son así, indefensos. Tienen la vista muy corta, parece ser. Y por lo tanto, fácil que se extravíen. Necesitan alimento y agua a diario. Un león, por ejemplo, puede comer hoy y hasta 3-4 días puede aguantar. O más, yo no sé exactamente cuánto. Una oveja tiene que comer y beber todos los días. Interesante, se parecen a nosotros más de lo que pensamos. No os estoy llamando ovejas. ¿Sabéis que sienten miedo y se estresan? Si hay ruidos o si hay, sobre todo ruidos y ruidos fuertes, o si hay un ambiente que no provee tranquilidad, se estresan. Y eso puede producirles enfermedades. Fijaos, si se parecen a nosotros. Por estas y otras razones necesitan un pastor. Así las cosas, lo que vemos aquí es el testimonio de un hombre que, habiendo sido antes pastor, ahora se ve una oveja en manos del Señor.
del gran yo soy Jehová. Y aquí la pregunta, habiendo dicho lo dicho de las ovejas y un poco de David, cómo él se ve delante del Señor, la pregunta, ¿cuántas veces te has visto así como una oveja en manos del Señor? Normalmente tenemos otra visión de nosotros mismos. Soy un creyente fiel, más o menos. Soy un pecador. Soy un siervo. Pero una oveja, hombre, el animal más tonto de la creación, no. Yo así no me veo. Hermanos, somos así y no nos vemos así. Y aunque algunos habéis dicho que sí, y entiendo que lo habéis aprendido con los años, lo normal no es vernos como una oveja, pobrecita, y si la dejas sola, desolada, ¿no? No hay forma de saber cuándo fue escrito el Salmo. Yo he optado por pensar que probablemente lo escribió cuando ya era rey, pero no hay forma de saberlo y no lo puedo afirmar categóricamente, pero me inclino a pensar eso. David, habiendo pasado por los peligros y luchas que había pasado, huyendo de Saúl, batallando contra los filisteos y otros enemigos de Israel, luchando con sus hijos, con algunos. Así que ha pasado el tiempo y él ha aprendido a valorar y apreciar quién es el Señor para él. Es mi pastor. Ya he mencionado al comienzo que hay dos partes diferenciadas en el Salmo. Esta parte que estamos viendo, donde él se ve como oveja y el Señor su pastor, y la parte final, donde el Señor aparece como el anfitrión y él como el invitado. De ambas cosas tenía experiencia, así que podía hablar con propiedad, ¿no? Voy a proponer una división más. Se puede dividir en diferentes maneras, pero una división más, en 4 partes. Uno tiene que ver con la pertenencia, que ya estamos viendo, ¿no? Luego más adelante, en versículos 2 y 3, habla de provisión, en versículos 4 y 5 de protección, y en versículo 6 yo veo ahí como la palabra proyección, porque va más allá de esta vida, ¿no? Pues vamos con el versículo 1 ahora ya. Las ovejas pertenecían al pastor o a los pastores. Muchas eran compradas por un buen precio. Muchas nacían como corderos dentro del rebaño. En cualquier forma pertenecían al pastor. Y esta es la primera palabra, pertenencia. Jehová es mi pastor. Yo soy su oveja. Aquí tenemos a David pensando como oveja, si me permitís, y diciendo, yo soy su oveja, y él es mi pastor. ¿Qué está queriendo decir aquí? ¿Qué implica esta declaración? Jehová es mi pastor. Pues lo que vengo ya diciendo al comenzar esta sección, pertenencia. Y eso me lleva a pensar en otra palabra, dependencia. Esta palabra no está de moda. De hecho, vivimos en una sociedad donde nadie depende de nadie y todos van a su bola. Pero vamos a dejar eso para otro momento. David, aquí en esta afirmación, Jehová es mi pastor, está implicando una dependencia total. Como rey, él tenía que pastorear a su pueblo. Si ya lo era, pues con mayor razón, Jehová es mi pastor. Y si aún no era rey, igualmente dependía de él. ¿Recordáis los años antes de ser rey? Cómo tenía que depender del Señor. Casi en cada paso que daba, él oraba o consultaba al Señor. Dependencia. Como rey, él tenía que pastorear a su pueblo. Dice el Salmo 78, interesante este salmo. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de detrás de las paridas lo trajo, allí en el último rincón.
es lo que está diciendo el salmista. Para que apacentase a Jacob, su pueblo. Dios escoge un pastor de ovejas para ser pastor de su pueblo. Y a Israel su heredad. Y termina el salmo diciendo, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y eso aprendió siendo pastor. Dependencia, pertenencia. Decía antes que en medio de una sociedad individualista en la que vivimos, no sé si os habéis fijado, o a lo mejor solo lo veo yo. Mira, ayer subía en el D50, el autobús, acompañando a Caleb para dejarlo en casa. Y se nos pone delante uno con una mochila que parecía un armario. Bueno, ya eso de entrada. Pero además llevaba cascos, con lo cual si le decías, oye, por favor, no te oía. De hecho, otro usuario del bus, una señora le dijo, por favor, déjame pasar. Y el tío ni se enteraba. Entonces yo alcé la voz, le dije, oye, por favor, déjanos pasar. Y el hombre se molestó. Individualismo. Estos no necesitan pastor. Necesitan otra cosa. Bueno, en medio de una generación como esta, sigo necesitando a mi pastor, el Señor. ¿Por qué menciono esto de la sociedad individualista? Porque nos afecta como otras cosas de la sociedad. Y poco a poco van permeando nuestra manera de pensar y de hacer, y de repente, pues ahí estoy yo, uno más individual. Hermanos, fuimos creados igual que las ovejas para estar en sociedad, en comunidad, para depender unos de otros. Y David está diciendo ya, Jehová es mi pastor. Está afirmando que yo le pertenezco y que dependo de él. Posiblemente todo lo que Dios ha sido y es para él está condensado en esta frase. Jehová es mi pastor. De ella depende todo lo demás. Yo casi me atrevería a decir que es toda una declaración doctrinal. Aquí está David, se presenta aquí de ante vosotros y dice, Jehová es mi pastor. Y lo que está diciendo es tremendo. Yo estoy intentando un poco compartirlo, ¿no? Lo que yo he sacado de este salmo. Jehová o Yahvé. A algunos no les gusta el nombre Jehová y lo quitan de sus Biblias. Otros quieren hacer unas florituras ahí y no hay quien lo lea. Yo tengo que confesar que después de 50 años de creyente y con la misma versión de la Biblia, pues a estas alturas me es difícil manejarme con otros nombres o acepciones del nombre de Dios. Dicho de paso, es imposible saber cómo se pronunciaba este nombre a día de hoy y nadie puede ir presumiendo y decir, mira, así, asá, pero con algo nos tenemos que quedar. Y Jehová o Yahvé, el nombre con que Dios se reveló a Moisés. Y esto es lo importante. No tanto si se pronunciaba así o asá. En el libro de Éxodo, cuando Moisés aparece ahí en el desierto y Dios le aparece mediante una visión de una zarza ardiendo, él se acerca a la zarza y todo lo demás lo sabéis. Y le comisiona para que vaya a sacar a su pueblo de Egipto. Y Moisés le pregunta a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. O se podría leer también: yo seré el que seré. Yo soy el Eterno, el Todopoderoso. Eso implica el nombre de Dios, Jehová o Yahvé. Yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres. Entonces es el nombre con que Dios se da a conocer a Moisés. Luego más adelante en el capítulo 6, versículos 2 y 3, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, o yo soy Yahvé. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Y ahora se está dando a conocer. Quedémonos con esa idea. Dios se está dando a conocer con un nombre específico, concreto, que aunque no lo podamos pronunciar como se pronunció originalmente, pero ese es su nombre. El nombre del Todopoderoso, del Eterno y Soberano del universo. Pero, hermanos, también es el nombre del Dios del pacto. Hace un momento estaba Rafael hablando del nuevo pacto. Pero aquel pacto que Dios hizo con Moisés, con su pueblo, lo hizo en base a su nombre. Y David comienza el Salmo con el nombre de ese Dios. Jehová es mi pastor. El nombre ante el cual cayeron ejércitos, sucumbieron reinos. Pero también es el nombre del único Dios vivo y verdadero, en el cual hay salvación. Y David tenía esa confianza en este Dios. Os voy a remitir un momento al primer libro de Samuel, porque si no lo hago me quedaré luego con el mal sabor de boca. Primero de Samuel 17. Primer libro de Samuel. El contexto es que David llega allí a la batalla a traer comida a los hermanos y se encuentra la escena de un gigante que viene y desafía a Dios y a su pueblo. Y en el versículo 47, bueno, 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. Está hablando a Goliat. Imaginaos un chaval de esta estatura hablando con un tío de 3 metros. Un armario ropero, como diríamos ahora, ¿no? Y le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Cómo podía David saber eso? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿En quién tenía la confianza David, ya siendo un muchacho? En este Dios, Jehová. Y vemos eso a lo largo de su vida. Este verano estuve por primera vez asistí a una olimpiada evangélica. Y estando allí, a la hora de comer, creo que era, o no sé, allí por la mañana, en una de las carpas, veo un grupo de gente con una camiseta, todos igual, y detrás de la camiseta ponía, escucha bien, Jesús, único Dios vivo verdadero. Jesús, único Dios vivo verdadero. Eran creyentes de Pakistán. ¿Qué conexión tiene esto con lo que estamos hablando? Pues, de alguna manera ellos estaban dando testimonio de que este Dios Jesús es el único Dios vivo y verdadero. Lo que está diciendo aquí David, confesando el nombre de su Dios como su pastor. Jehová es, no dice fue, ni será o ha sido.
es y seguirá siendo. Es muy importante el tiempo del verbo, es. Todavía es mi pastor. Porque hay aquellos que fueron creyentes y dejaron de serlo. Yo no lo entiendo, por más que me lo expliquen. Pero dejemos eso, ¿no? Es mi pastor. Dios lo tomó del redil. Salmo 78 que hemos leído. Lo hizo suyo. Y ahora él reconoce que él es su pastor. Todavía. No es algo del pasado, es presente y de manera continua. Aun si me extravío, él es mi pastor. De hecho, cuando más se manifiesta que un pastor es de la oveja es cuando ésta se pierde, porque sabéis lo que hacen, ¿no? Salir a buscarla. El otro día, hace unos días, en el Splay con los niños allí en Colblanc, Andy pasó un vídeo de unos pastores que hacía 2 años que habían perdido una oveja y la encontraron, porque ellos buscaban la oveja. 2 años es el récord, ¿eh? No duran tanto. Jehová es mi pastor y se muestra especialmente cuando me extravío, porque él me busca. ¿A quién pertenecía la oveja perdida de la parábola? ¿Me queréis decir? ¿A la protectora de animales? ¿A la sociedad de objetos perdidos? ¿A quién pertenecía? Al pastor. Que nos quede muy claro lo que está diciendo David. Jehová es mi pastor. Sí, es pastor del rebaño de Israel, pero es mi pastor. Y este mí, pronombre personal, es muy importante, porque es que David está haciendo suyo a Dios como pastor. Primero Dios lo escoge de detrás de las ovejas, pero después Él escoge a Dios como pastor. Y ambas van juntas. Y, hermano, no creo que la una pueda ir sin la otra. Yo lo creo así. Dios lo escoge de detrás de donde nadie lo veía. Nadie estaba pensando en David. Bueno, el padre, porque tenía que llevar la merienda a los hermanos. Pero eso es todo. Pero Dios ya había puesto el ojo en él. Lo hemos leído en el Salmo, ¿eh? Y está clarito, clarito. De detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo. Dios lo escoge. Pero David, en algún momento de su vida, escoge a Dios como su pastor. Y de ahí en adelante, hasta el fin. ¿Es pastor del rebaño de Israel? Sí, pero es mi pastor. Yo he decidido que así sea. Reconoce en este salmo que necesita el cuidado amoroso del pastor. Y hermanos, ¿sabéis qué? Esto destruye toda soberbia, prepotencia y arrogancia. Cuando yo reconozco que soy una oveja en manos del pastor y vivo conforme a eso, la prepotencia, la arrogancia y autosuficiencia se vienen abajo. Cuando veis un rebaño, lo que estáis viendo es un montón de animales indefensos, dependientes, que solo no llegarían a ninguna parte. Bueno, sí, al abismo, o a la boca de algún lobo o de algún oso, o dependiendo de donde esté el lugar geográfico, ¿no? Así que David se ve delante del Señor como su oveja. Jehová es mi pastor. Y otra pregunta, entonces tú y yo, ¿cómo nos vemos? Quizá piensas que pesado, ¿no? Con la misma idea. Sí, es que quiero que se nos quede.
Bueno, si me traéis un medio vasito lo agradezco. Este es el fundamento donde descansaba David y creo... pero no te preocupes, no te preocupes. Vale. Lo había puesto yo. Seguimos. Así David se ve delante del Señor. Tú y yo, ¿cómo nos vemos? Este es el fundamento donde descansaba y creo que esto fue lo que le trajo. Escuchad bien esta frase, que es un poco larga. Este es el fundamento donde descansaba David y creo que esto fue lo que le trajo de estar detrás de las ovejas al palacio como rey. ¿Dónde aprendió David a confiar en Dios? ¿Cuando fue a luchar con Goliat? No. Mucho antes. No sabemos cuándo. La Biblia no dice si tenía 13 o 14 o 11, es igual, pero ya lo vemos ahí. Y cuando él aparece, en el relato que hemos leído muy brevemente, él ya tenía esa confianza plena, absoluta. Y fue esa confianza, esa dependencia, ese vínculo con Dios como su pastor, lo que le trajo de estar detrás de las ovejas, delante del pueblo como rey. Y me atrevo a decir, el mejor rey de Israel, excepto el Señor Jesucristo. Porque los demás, todos pecadores, David pecó, pero ¿qué dice el libro de Hechos de David? Que Dios ha hallado un hombre conforme a su corazón. ¿Así lo veía Dios? ¿Quién es el Señor para ti? ¿Es tu pastor? Si lo es, ¿te dejas pastorear? Todo lo demás en el Salmo es consecuencia de esta verdad. Jehová es mi pastor. Y quiero terminar con la frase segunda del versículo 1. No vamos a ver más que el versículo 1. Que dice, nada me faltará. 3 palabras. Vamos a repetir. 1, 2, 3. Nada me faltará. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? No he dicho que digas amén. Solo he preguntado, y no hace falta que me contestes, solo que meditemos. ¿Me lo creo yo, que nada me faltará? Hermanos, tenemos que confesar, aunque solo sea delante del Señor, que la mayor parte de las veces no es verdad. Porque echamos mano de otras cosas que nos llenen. O que creemos que nos van a llenar. Y luego nos dejan, como dice Jeremías, cisternas rotas que no retienen el agua. Y cada uno sabe cuál es su cisterna. Nada me faltará. ¿Qué está diciendo David aquí? ¿Que le va a tocar la lotería el gordo de Navidad? No. Recordad que él es una oveja. Las ovejas no necesitan demasiada cosa. Alimento, agua, reposo, guía, dirección y cuidados. Y de eso se ocupa Dios. Y todo lo que busquemos fuera de eso, pues no sé qué tal nos irá. Provisión, la segunda palabra aquí. Nada me faltará. Esto habla de satisfacción plena. Cuando David dice nada me faltará, está diciendo estaré satisfecho. Es lo mismo. O dicho de otra manera, estaré completo y contento. Mientras permita que el Señor sea mi pastor. La palabra nada es un absoluto, como la palabra todo, que es contraria. Nada tiene que ver con que excluye cualquier cosa que pudiera ser o tener o faltar.
No sé si habéis entendido algo. ¿Sí o no? Vale. Sois chicos listos. Nada es un absoluto que excluye cualquier cosa que pudiera ser. Si nada me faltará, no necesito ser más. Si nada me faltará, no necesito tener más. Si nada me faltará, pues nada me falta. Estoy completo. Ah, pero no, tengo que tener aquello o ser lo otro. Creo que David había aprendido en su vivir, había aprendido a buscar y satisfacer sus más profundas necesidades en Dios mismo. Y me parece que por ahí van los tiros. Este Jehová es mi pastor, nada me faltará, no es algo automático. No es que porque sé lo que dice el Salmo ya automáticamente se va a cumplir. Yo me tengo que poner ahí bajo el pastor como oveja y dejar que él supla. Esto no significa que te quedes sentado en casa de lunes a viernes esperando que te traigan la nómina. No estoy hablando de eso, sino de aquellas necesidades personales profundas, íntimas, espirituales, que solo Dios puede llenar. Y creo que David había aprendido a buscar satisfacer esas profundas necesidades en Dios. Así como él satisfizo las de sus ovejas, siendo pastor. ¿Y eso cómo se logra? Pues solo en una relación de comunión y dependencia del Señor continuas hay satisfacción. Y eso vamos aprendiendo, hermanos. Aquí nadie puede levantar la mano y decir, yo ya he llegado, porque aún Pablo dijo, no lo he conseguido aún, estoy en el camino. Es ahí donde está la verdadera y plena satisfacción, en el hecho de tener al Señor como el pastor. Jesús lo diría unos siglos más tarde con estas palabras, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás que da sentido a la vida, ¿se entiende? Todo lo demás que da satisfacción. ¿Vale? ¿Significa esto que Dios nos va a conceder a cada uno nuestros deseos? Todos nuestros deseos. Porque por ahí andan algunos predicando que si lo piensas con fuerza lo vas a conseguir. Ten cuidado, no te vaya a reventar la cabeza. No. Cuando yo trabajaba en la construcción, los ladrillos no venían volando solos a la pared. ¿Verdad, compañero? Había que cogerlos y colocarlos. Bueno, que no nos desviemos. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Significa que Dios nos dará todos nuestros deseos, lo que queremos? Bueno, aquellas cosas que nos corresponde poner manos a la obra, hemos de poner manos a la obra. Y aquellas cosas que tienen que ver con nuestra vida íntima, personal, espiritual, con nuestros sentimientos y anhelos. Dice en el Salmo 37, confía en el Señor y Él hará en esas cosas, ¿no? ¿Significa que vamos a nadar en la abundancia? ¿O que triunfaremos en todo lo que emprendamos? Pues no siempre. Estamos terminando ya, pero además hay un aspecto de la vida satisfecha que depende de nosotros. Dios, en lo que hemos visto hasta aquí de este salmo, para mí queda claro una cosa, que en lo que dependa de Él, nada me va a faltar. Eso está claro. Pero hay una parte que depende de mí. Diréis, hombre, pues sí, seguidme un momento. Hay un aspecto que depende de nosotros y es el contentamiento.
que eso se desarrolla mucho en el Nuevo Testamento. Contentos con lo que tenemos ahora, dicen Hebreos. Porque tal vez no vas a tener más de lo que tienes ahora, entre otras cosas. Incluso puedes perder parte. ¿Me seguís? Ahora está hablando así más de cosas materiales, de cosas de aquí tangibles. Contentos. Tenemos sustento y abrigo y techo y calor de una familia. Esto es que necesitas. Lo otro es accesorio, hermanos. Yo recuerdo hace años, muchos años atrás, cuando casi creía que no podía vivir sin coche. De veras. Estaba obsesionado con comprar un coche, pero literalmente obsesionado. Hace muchos años. Por fin tuve el coche. Abro paréntesis y cierro. Fuente de problemas. Oh sí, me llevaba a casi todas partes. Menos cuando se averiaba, que era la mayor parte de las veces. Bueno, esto es un poco en plan de broma. Hoy llevo 2 años casi sin coche. Oh, feliz. No me preocupo de aparcamientos, ni de multas, ni de grúas, ni de embotellamientos. Es un sencillo ejemplo, ¿no? Contentamiento. Cada uno sabe lo que necesita para determinado momento de la vida, pero ¿me entendéis dónde quiero ir, no? Contentamiento. Y si Dios te quiere bendecir con más contento debes estar o debo estar. Así que no dependerá de la abundancia de lo que tengo, sino de aprender a vivir con aquello que es necesario, imprescindible. Quiero que vayamos un momento a Filipenses, porque Pablo habla aquí de eso, con una iglesia que estaban ofrendando para sus necesidades, que habían sido fieles en eso. Y dice en el capítulo 4, y esto que dice no se aprende en un día ni en 2. Dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contentamiento. Y de una manera clara y directa y explícita en Hebreos nos dice contentos con lo que tenemos ahora, porque fiel es el que prometió. Es decir, Él no va a permitir que nos falte lo que realmente es necesario, pero hemos de aprender el contentamiento. Entonces, con estas dos cosas, experimentaremos de verdad que Jehová es mi pastor y nada me falta. Y digo me falta porque en muchos textos, traducciones, no dice me faltará, dice nada me falta. Si contemplamos a David desde que salió del redil y llegando a ser el rey de Israel, en ningún momento le faltó lo necesario. Una vez que tenían hambre él y sus hombres, sabéis cómo Dios proveyó, ¿no? Fueron al sacerdote de Nob y el sacerdote les dijo, coger esos panes. Y comieron. No había jamón de bellota con el pan, había pan. Y eran hombres cansados y estaban huyendo, pero fue suficiente. Dios siempre proveyó de lo necesario en su vida. Fue más bien, ojo a esto, cuando teniendo de todo, siendo rey en su palacio, buscó fuente de satisfacción fuera de Dios. Y sabéis a qué me refiero y lo que le trajo. Y lo que trajo después. Entonces, no solo necesitamos experimentar que Jehová es mi pastor, nada me faltará, y añadir ese contentamiento, es que si no lo hacemos, corremos el riesgo de caer en cosas como cayó David, que habiendo
sido satisfecho durante largos años, en lo más profundo de su ser, llegó a caer donde cayó. Aún así, Dios no lo rechazó, y esto es la gracia, ¿no? Termino. El Señor nunca prometió a nadie riquezas, ni vida fácil, ni caprichos para la carne, ni salud plena y siempre. Sin embargo, esta verdad está vigente para ti y para mí hoy. Nada me faltará. Estoy satisfecho. ¿Puedo decir lo mismo? ¿O sigo buscando satisfacción fuera del pastor? Quiera Dios que aprendamos a vivir de esta manera, que cada día podamos experimentar que Jehová es mi pastor, que nada me falta. Pues que el Señor os bendiga.